¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es viernes 19 de agosto, semana 20ª del tiempo ordinario. Y hoy la Iglesia nos permite celebrar la memoria opcional de San Juan Eudes, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que admirablemente elegiste a San Juan Eudes, presbítero, para que anunciara las insondables riquezas de Cristo, concédenos por sus enseñanzas y ejemplos, crecer en tu conocimiento y vivir en fidelidad conforme a la luz del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. El salmo responsorial es el 106. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Y el evangelio que vamos a contemplar es el evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, parece muy difícil agrupar en pocas palabras todo lo que la Biblia enseña, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero fíjense que alguien se atrevió a decirle o a preguntarle a Jesús que nos resumiera, y tal vez a ti y a mí nos puede haber hecho mucho bien que esta persona se atreviera a preguntarle: resúmenos en poquitas palabras todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice el Antiguo Testamento y todo lo que tú nos estás queriendo decir. Dice, le preguntó para ponerlo a prueba. Mucha gente le preguntaba a Jesús cosas no por saber más o no por obtener respuestas buenas, sino para ver qué decía, para ver en qué se equivocaba, para ponerlo a prueba. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Recuerden que en tiempo de Jesús habían personas muy confundidas, puesto que a los mandamientos se le habían sumado tantas leyes y normas que era prácticamente imposible cumplirlas todas, muy difícil. Se cuentan entre 611, 616 normas, leyes, mandamientos. Y muchos se desviaron hasta pensar que lo más importante era cumplir el sábado, el reposo sabático, y que con eso se le estaba dando gloria a Dios. Pero se habían olvidado de la misericordia, de la ternura, de la compasión, del hermano, o sea, de la vida de los demás, cuando ese era el corazón de la ley. Y le dicen: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús, pues obviamente, Él es Dios, Él sabe dar la respuesta, y Jesús le responde sin tapujo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y esto no era nada nuevo. Todos los judíos repasaban esto, todos los judíos sabían esto, todos los judíos memorizaban esto desde niños, pero se les había olvidado, se les había confundido la mente, estaban enredados entre tantas normas. Y nosotros los católicos debemos tener mucho cuidado de que entre tantas devociones, entre tantas novenas, entre tantos actos de piedad, no se nos olvide lo fundamental, lo principal, que es amar
al Señor. ¿De qué manera? De todas las formas posibles para el ser humano. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Podemos añadir con todas tus fuerzas, con todo tu ser. O sea, que no haya ningún rincón en tu corazón que no le dé gloria a Dios, que no lo ame. Que no lo ame. Y me encanta mucho la manera como está dicho este mandamiento en como una sentencia mandatoria, con una sentencia de amarás, o sea, has de hacerlo. No es si quieres, si te provoca, como ahora vivimos en un mundo en el que hasta lo religioso, que es lo más sagrado, lo hacemos si te parece. Vas a misa si te nace, si se te ocurre, si te dan ganas. No, hermano, las cosas de Dios no son así. Cuando te parezca, cuando se te ocurra, cuando te den ganas. Las cosas de Dios tienen que ser cumplidas. Cuando te dan ganas, qué bien, pero cuando no te dan ganas, también, porque tenemos obligaciones con nuestro Creador. Y la obligación no es mala. Se nos ha metido en la cabeza un gusanito de que la obligación es mala, es dolorosa, es cosa que no agrada. Pero no, la obligación nos hace bien, nos forja el carácter. Hay cosas que no nos gusta hacer, pero tenemos que hacerla. Comer, descansar, incluso trabajar. No son muchos los que trabajan con gusto y van al trabajo felices y contentos, sonriendo cada mañana. El deber llama. Y este es un deber, amar a Dios. Y no se trata de un amor de corazoncitos ni de algodón de azúcar, como le he dicho otras veces. No es un amor romántico, es un amor de caridad. Es un amor que debe expresarse en actos concretos de fidelidad. Es un amor que se renueva cada mañana. Es un amor comprometido. Y también podemos poner en tela de juicio esos amores de hoy, porque ahora todo le llaman amor. Esos amores que no se quieren comprometer. Esos amores que dicen no necesito un papel para amarte toda la vida y por eso la gente no se casa. Esos amores que no quieren compromisos. Cuidado. Puede que esa persona no sienta realmente amor, no exprese el amor, no tenga amor, porque el amor que no se compromete no es amor. Jesucristo nos amó y se comprometió y dio la vida. Ese es el tipo de amor que tú y yo necesitamos. Pero fíjense que dice, este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo, y nadie le estaba preguntando por el segundo, pero el Señor lo añadió, es semejante a este y lo pone para ponernos en las perspectivas correctas de lo que es amar a Dios. No se puede amar a Dios si no cumplimos también el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También esa es la dinámica de la encarnación. Dios se hizo hombre para llevarnos a ser como Dios. Si no amamos al prójimo, ¿cómo decimos que amamos a Dios? Y eso lo dice también la Escritura. Si no amamos al prójimo, a quien vemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios nos pone en un horizonte doble, en un horizonte hacia arriba, a mirarlo a Él, a amar las cosas del cielo, a mirarlo a Él como nuestro Creador, Dueño, Señor y Padre, a quien debemos amar con todo lo que somos para tener nuestras emociones, nuestros afectos en orden y bien puestos, pero luego también nos pone en el horizonte del entorno, podemos decir horizontal, pero también es lo que nos rodea, la gente que nos rodea, lo inmediato, lo que está a nuestro alrededor, que también demanda de nosotros atención. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en ese entorno es donde tú y yo vamos a expresar nuestro amor concreto de compromiso al Dios que no vemos, donde vamos a servirlo, donde vamos a ayudar al que nos necesita, al que nos pide apoyo, al que nos suministra lo que necesitamos muchas veces, a ser agradecidos en esa relación de los demás con nosotros y de nosotros con los demás. Vamos a poner realmente en práctica el mandamiento del amor. Como a nosotros mismos, nosotros también nos debemos amor a nosotros mismos. Miren, no hay humanismo más perfecto que este. Nos amamos a nosotros, amamos a los demás, amamos a Dios. No hay nada que inventar. Aquí ya esto está hecho y el Señor lo inventó, por decirlo así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y todos los profetas. Hermanos, si nosotros entendiéramos realmente lo que esto significa, llevaríamos una vida
grata a Dios y grata a los demás, seríamos una sociedad perfecta. Viviríamos en armonía los unos con los otros, porque todos nuestros anhelos, pasiones, emociones, afectos estarían bien organizados, ordenados, en cada cosa en su lugar. Dios primero, y desde Dios amar a todos los demás. Viviríamos pendiente del otro, por servir al otro. El egoísmo no tendría cabida en nuestras vidas y cada quien haría todo lo posible por hacer más feliz al prójimo. Las familias serían mucho mejores. El esposo haría feliz a la esposa al esposo, y todas nuestras carencias serían totalmente llenas por el amor que Dios nos tiene, por el amor que nosotros le tenemos y por el que prodigamos hacia los demás. No nos olvidemos, hermanos, que Jesús vino a revelar al ser humano la verdad sobre el ser humano. ¿Y qué mayor verdad puede haber en esto? Queremos llevar una vida religiosa, vivamos esto. Queremos ser personas de fe, vivamos esto. Queremos estar en la parroquia y vivir una vida parroquial correcta, pues vivamos esto. Primero Dios, y desde Dios los hermanos, y nuestro alrededor fijémonos en lo que hace falta, lo que hay que hacer, lo que hay que amar, a quién hay que servir, y todo esto derivará en una dinámica de servicio maravillosa. Qué bien nos hizo esta pregunta que este hombre, no muy bien intencionado, le hizo a Jesús, pero que Jesús la utilizó para poner los puntos sobre las íes y decirnos claramente en dónde debemos poner el corazón. Amarás al Señor con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el corazón de la fe. Este es el corazón de toda verdadera religión. Hagámoslo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.